Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Empresarios de Fe. Y bueno, pues la idea el día de hoy es, antes que nada tengo que decir que estamos transmitiendo desde las instalaciones de los estudios de Grijalva, el centro de formación de Reino Christi. Es una gozada poder estar en este lugar porque estamos nosotros en ese trabajo de equipamiento de este estudio para que sea una plataforma para otros evangelizadores digitales, para que esos misioneros digitales puedan estar pudiendo transmitir ese podcast desde aquí. Si tienen algo que decir para poder expandir el reino de Dios, pues esta sería su casa para que puedan desde aquí operar un podcast o quizá un canal de YouTube. Bueno, pues básicamente esa es la idea. Nosotros ya estamos empezando a operar aquí y la idea es que vayamos avanzando un poco más en este proyecto para quizá en enero del 2025 podamos estar ahora sí pues arrancando y dando el banderazo para poder invitar a otros evangelizadores y que esta pueda ser una sede que pueda ser utilizada y generar pues más almas para Cristo. Esa es la idea en general y bueno, pues estamos nosotros aquí como punta de lanza de este hermosísimo proyecto que se nos ha encargado a nosotros como empresarios de fe. Muy bien, pues antes que nada, antes de comenzar, vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Señor Jesús, te pedimos que abras los corazones y las mentes de las personas que están escuchando en este momento en su automóvil, haciendo ejercicio, que están escuchando hoy este podcast, para que puedas tú entrar en sus vidas y transformar sus corazones. Te pedimos también que bendigas mi boca y que pueda hablar lo que hay dentro de tu corazón a mis hermanos, los empresarios de fe. Te lo pedimos todo esto por Cristo nuestro Señor y con la intercesión de María Inmaculada. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues eso, mis queridos empresarios. Quiero, también antes de comenzar, quiero otro comercial. Vamos a abrir brevemente un paréntesis, pues para decirte que en la descripción hay un link, hay un enlace que te va a llevar a nuestro grupo de WhatsApp donde vamos a estar enviando vivos de YouTube, el audio del vivo de YouTube con una reflexión de 10 minutos basado en las lecturas de la misa del día con una perspectiva de empresarios de fe. ¿Por qué hicimos algo así? Bueno, porque es el paso cero. Este podcast al final del día es para poderte ayudar a que tú puedas crecer tu empresa, a que puedas cumplir esa vocación de empresarios de fe, que es crecer tu empresa. Básicamente es eso, tu empresa consagrada. Sin embargo, si queremos hacer crecer la empresa consagrada, el primer paso, el paso cero, es el poder tener una relación personal con el Señor. Ese es el tema. O sea, realmente eso es lo más importante. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto se dé, este paso cero, este primer paso para crecer tu empresa consagrada? Es justamente poder estar 10 minutos con el Señor. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer vivos todos los días de 10 minutos. Pero la idea es que tú puedas estar recibiendo en un grupo de WhatsApp los audios de esos vivos. Entonces, es 10 minutos, es muy sencillo, es el paso cero para que tú tengas esa relación personal con el Señor y que es el paso cero para poder crecer tu empresa consagrada. Hace 3 semanas, de hecho, estuvimos con un episodio que se llama algo así como los 7 secretos del empresario de fe.
Y uno de los secretos es justo ser ese sacerdote para tu empresa. O sea, decir que el Señor es el patrón realmente de tu empresa, es el dueño de tu empresa y es el que lleva tu empresa. Sí, pero si tú eres un colaborador hacia ese dueño que es el Señor Jesús, tú tendrás, como todo colaborador, que tener esa conexión directa con el Señor para poder llevar ese mensaje y esa voluntad que Dios quiere para tu empresa y para tus colaboradores hacia la organización en general. Y para eso tienes que estar muy en contacto con el Señor. Hay muchos medios. El primero es la oración. El primero es esa oración, esa conexión que tú debes de tener. Por eso, pues pensamos en 10 minutos que puedes estar escuchando mientras estás caminando, estás haciendo ejercicio, estás manejando o incluso llevarlo, y lo mejor, frente al Santísimo. Te pones AirPods y empiezas a tener una relación con el Señor en el Santísimo. Ese es, creo que, el paso cero, nuevamente te lo digo, para poder tener una empresa de fe. Y pues en la descripción aquí, si estás viendo esto en el canal de YouTube, en la descripción va a estar un link, o está un link ahorita, en donde puedes presionar, poner tu nombre y tu correo electrónico, y estarás siendo dirigido hacia ese grupo de WhatsApp donde vas a estar recibiendo sus audios de 10 minutos diariamente en la mañanita. Pues básicamente es eso. Si estás escuchando esto en nuestra plataforma de Spotify, también en la descripción vamos a dejar ese link para que tú no dejes de presionar ahí y comiences a crecer tu empresa. ¿Cómo? Con esa relación personal con el Señor Jesús. ¿Listo? Pues cerramos el paréntesis porque esto es un creo que un comercial súper importante. Como te decía, es realmente una comprensión de nosotros, de cuál es el valor que podemos dar nosotros a los empresarios de fe, como siendo nosotros empresarios de fe, y creo que eso es lo más importante, eso es lo número uno, eso es ese paso primero que debes de dar tú, estar cerca del Señor en general. Muy bien, pues el día de hoy, como lo prometimos la semana pasada, vamos a estar hablando sobre empresas familiares todavía, ¿no? Y pues el título de este episodio es: este es el secreto para crecer tu empresa familiar de fe sin tener que elegir entre la empresa y la familia. Está un poco largo, pero creo que es muy importante. Es el secreto realmente para poder ordenar todo y que no tengamos que decir, oye, ¿la familia o la empresa? La semana pasada hablábamos mucho sobre esta disyuntiva que podía generar, ¿no? Y también hablábamos sobre algo muy importante que vimos, ¿no? Varias estadísticas importantes de las empresas familiares, y una, pues habíamos hablado sobre que pues el tiempo juega en contra de la empresa familiar. ¿Okay? ¿Qué quiero decir? Pues empieza cuando hay una transición generacional de la primera generación, que fue la fundadora, a la segunda, hay un 40% de posibilidades de que pueda seguir existiendo esta compañía, ¿no? Pero de la segunda a la tercera hay un 14% de posibilidades de que siga existiendo. Es decir, entre más pasos generacionales vayas acumulando, entonces tenemos un riesgo de que tu empresa familiar ya no exista. ¿Para qué quiero una empresa familiar? Aquí me estoy yendo. La semana pasada realmente pudimos profundizar un poquito más en ese tema, pero ahora te lo doy como que resumido, ¿no? Para ver esto de manera rápida, expedita. Y es que, ¿para qué queremos una empresa familiar en sí? Es que se ha demostrado que el 65% de las familias que tienen una empresa familiar continúan unidas en el tiempo. Y ese es el tema. O sea, al final del día estamos hablando de unidad familiar. Entonces, cuando dices, oye, ¿salvo a la familia o salvo a la empresa? Es una difícil decisión, porque en sí siempre va en contra de la familia. Siempre. Es decir, cuando yo estoy salvando a la familia, pero pierdo la empresa, entonces pierdo esa empresa que está haciendo que yo pueda ser, que pueda yo perpetuarme en el tiempo como familia, ¿no? Y lo mismo al revés. O sea, si yo salgo al negocio, pero pierdo a la familia, entonces estoy perdiendo a la familia inmediatamente.
Entonces, siempre está en contra de la familia y eso es bien importante. A lo mejor esto es el golden nugget de este episodio, puede ser que sí, pero te lo doy como 20 años de experiencia en empresas mayormente familiares. De hecho, las empresas que fueron, vamos a llamarlas profesionales, es decir, que no tienen más de 2 integrantes que son dueños y son relevantes del liderazgo de una empresa. Eso es la definición de empresa familiar, o sea, 2 o más miembros de la familia, dueños de la empresa, participando dentro de la empresa. Eso ya hace o se clasifica como una empresa familiar. Los que son empresas profesionales, o sea, que no son empresas familiares, es una innovación de nosotros en últimas fechas, ¿no? Pero me acuerdo el 10 de agosto del 2004, cuando fundamos la empresa en Estados Unidos, en Dallas. Recuerdo muy bien que empezamos a trabajar siempre con un empresario que tenía una empresa familiar. Y ese es justo el tema, ¿no? Digo, estando nosotros en Estados Unidos, trabajábamos para empresarios latinos de la construcción, que eran primera generación, es decir, que recién llegaron y que nacieron en otro país. En este caso era México, es decir, nacidos en México, primera generación, que llegaban a Estados Unidos y que, bueno, pues ahí tenían familia. Entonces, bueno, pues el segundo avatar, el segundo cliente soñado para nosotros fue la segunda generación, pero en principio fue primera generación de empresarios hispanos nacidos en México que operaban en Estados Unidos y que se especializaban en la industria de la construcción y que se especializaban en un sector en específico de instalación de construcción. Esa fue como que nuestro hiperdicho en el cual trabajamos y pues en menos de 1 año y medio ya estábamos haciendo $5 millones allá, ¿no? Es decir, especializándonos en un nicho en específico y que ese nicho, pues la mayoría o el 100% de nuestros clientes eran empresas familiares. Entonces, bueno, pues desde entonces empezamos a lidiar con los temas empresariales, familiares y cómo conciliar los intereses de todo tipo, tanto profesionales, empresariales como familiares, ¿no? Con el tiempo aprendimos realmente las dinámicas, ¿no? Y los peligros, ¿verdad?, de las empresas familiares, las dinámicas en el tiempo, cómo maduraban, cuáles eran sus problemáticas y sus complicaciones, por qué era importante conservar una empresa familiar y como te decía, porque al final del día ayuda a perpetuar la unidad dentro de una empresa. Con el tiempo también vimos cuáles eran como con los aspectos críticos a cuidar. Y te los doy ahorita rápidamente, que los vimos la semana pasada, los volvemos a repasar hoy. Y te puedo decir que las 2 columnas de un negocio familiar sano son la justicia y la armonía. No se puede dar una sin la otra. Siempre es así. Una, que es la armonía, nosotros podemos generarla, es decir, los familiares pueden generarla, pero la otra es la justicia y esa solamente Dios puede generarla. Es decir, nosotros podemos esforzarnos, pero es Dios el que da la justicia y provee la justicia para una familia. Por eso, cuando digo empresas familiares, estoy hablando de empresas de fe, porque las empresas familiares que no tienen esta fe corren esos riesgos y son las empresas que no pasan la transgeneracionalidad, por así decirlo, ¿no? Una palabra un poco compleja, pero sí es lo que ocurre. No pasan esa transgeneracionalidad. En el episodio de hoy vamos a hablar, aquí en Empresarios de Fe, vamos a hablar o te voy a contar cómo destrabar un caso real de empresas familiares en donde pues estaban como que básicamente teniendo que elegir entre la empresa y la familia. Y esa justamente no es la idea. La idea siempre es elegir por la familia, porque la familia es la empresa y la empresa es la familia. ¿Me entiendes? Y creo que este es un golden nugget. O sea, de verdad también te digo, y esto es aprendido a base de 20 años, estar trabajando en empresas familiares en muchos países. Literalmente nos ha tocado trabajar en muchísimos países. Nosotros hemos contado 16. No estoy seguro si en más de 16,
No estoy seguro si en la mayoría fueron empresas familiares, probablemente no, probablemente en Europa no nos tocó tanto, empresas familiares en Asia tampoco, empresas familiares en India y en China no fue realmente empresas familiares. Yo creo que la mayoría fue Estados Unidos y hablando con latinos y en Latinoamérica, que también son muchísimos países, ¿no? Pero son pequeños países, entonces creo que en el mundo hispano ha sido realmente nuestra especialidad en empresas familiares, la verdad. Pero es eso, no hay dos cosas, no hay empresa y no hay familia, son las dos la misma cosa y ahorita vas a ver cómo fue que llegamos a una familia y pues nos presentaron esa disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer? Porque o nos peleamos o, y salvamos la empresa o no nos peleamos y salvamos la familia. Pero al final, pues si la empresa se hunde, termina ese vínculo de la familia que estaba haciendo como algo muy orgánico y la familia se empieza a disgregar. Cada quien empieza a tener como núcleos familiares y empieza a haber una casuística y empieza a pasar la vida, como dice, ¿no? Y entonces, pues hay cada vez menos razón por la cual una familia siga frecuentándose. Digo, aparte de los hechos catastróficos como funerales o cosas por el estilo, ¿no? Porque en algunos casos me ha tocado que ya ni en las bodas, ¿verdad? Se convocan a los familiares que originalmente constituían la familia. Entonces, bueno, pues esa es justo la idea, por eso es tan importante los negocios familiares, por eso hemos dedicado, creo que la mitad de septiembre, a ver casos importantes, casos de solución, casos reales, pero bueno, pues creo que nos hemos encontrado también como que con sus comentarios, pues viendo también que es pues algo que nos ha tocado desde el día 1 de que empezamos a operar en Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Las empresas familiares son realmente un caso muy importante que también está muy, y lo he explicado en la semana pasada, está muy en el fondo de mi corazón y me encanta hablar de eso. O sea, yo digo, yo podría realmente tener un programa nada más hablando de empresas familiares y de los distintos aspectos que hay que cuidar para poder salir adelante. Yo creo que para mí es un apasionamiento. De hecho, lo estaba diciendo la semana pasada, en donde pues yo creo que, digo, a menos que me equivoque, y puedo equivocarme, son 20 años de recuerdos, ¿verdad? Pero creo que he participado de alguna forma, aunque sea de una manera muy pequeña y a lo mejor a nivel de supervisión, pero he participado creo que en todas las empresas familiares que han pasado por nuestra organización. Creo que he participado en todas ellas. ¿Por qué? Porque está muy en el fondo de mi corazón. O sea, siempre estoy pendiente de algo así, veo los retos, veo las situaciones y pues me encanta estar ahí, me encanta también estar aprendiendo para poder de alguna forma estar desarrollando la metodología que nosotros implementamos en empresas familiares. Muy bien, pues bajando un poquito a lo que es el caso real que nos ocupa el día de hoy, vamos a ponerle el nombre de la familia Fernández. He cambiado el nombre definitivamente porque uno de los integrantes me ha pedido o me ha externado un poco su deseo de permanecer incógnito, ¿no? O sea, que no le gusta demasiado pues hablar demasiado de su propia familia. Y está bien, digo, no ha sido el resto encantadísimo de darme testimonios y cosas por el estilo, pero en honor a él vamos a cambiar el nombre, pero todo lo demás va a ser completamente real, porque es muy importante que podamos presentar el caso completo, porque puede ser un caso en el cual te puedes relacionar tú. Y nuevamente, el hablar de empresas familiares tiene que ver con la unidad familiar y eso es algo que Dios quiere definitivo. Y entonces, pues hablar de una empresa familiar tendríamos que hablar de una empresa de fe siempre. O sea, es como un sinónimo, tendría que ser un sinónimo. Y entonces, bueno, tendríamos que tratar de siempre, de alguna forma, podernos ir o podemos llevar a esa empresa familiar hacia la fe si es que no la tiene, ¿no? Pero bueno,
volviendo al caso, vamos a llamarlo el caso Fernández, de la familia Fernández. Y bueno, pues comenzamos con un discovery. De hecho, como lo habíamos encontrado ahí en la semana pasada, en el caso de Ámbar Capital, en la familia García, bueno, pues ahora en la familia Fernández teníamos un caso en donde pues comenzamos con el uno a uno, básicamente, es ver las expectativas, es tener un cuestionario y estarlo ejecutando con cada uno de los miembros de la familia. En este caso era un caso mucho más complejo y por eso creo que es muy importante el poder tener el caso real con todas sus aristas, ¿no? Porque es algo que nos va a ayudar mucho a aprender. Nuevamente te digo, paréntesis, por favor comenta, haz tus comentarios si los estás viendo en el canal de YouTube, haz tus comentarios, hazme todas las preguntas que quieras. Realmente para mí es apasionado, soy apasionado de estos casos familiares, entonces por favor hazme todas las preguntas que quieras hacerme. Si nos estás escuchando en la plataforma de Spotify, también hay un espacio para comentarios. Por favor, hazme todas las preguntas, todos los comentarios, todos platícame tu experiencia. Nuevamente, para mí leer sus comentarios es una gozada, y sobre todo si tiene que ver con empresas de fe, sobre todo si tiene que ver con empresas familiares de fe. Entonces, por favor, dame tus comentarios, quiero ver qué piensas, quiero ver cuáles son tus preguntas, quiero ver cuáles son tus análisis de la situación, qué harías tú en mi lugar. Eso es muy importante para mí, pues para poder aprender y también para pues, escuchar y conectar contigo, ¿no? Con nuestra comunidad, que ya va creciendo poco a poco en el canal de YouTube, y bueno, pues ya es bastante grande el LinkedIn. Muy bien, pues uno de los temas es que, como les decía, son 8 hermanos. No recuerdo bien cuál era el mix, creo que son 4 y 4. Creo que serán 4 hermanos, o 5 hermanos y 3 hermanas, creo, o 4 y 4, una cosa así, pero eran 8 hermanos en general, uno de ellos sacerdote. Entonces, pues como que no jugaba realmente en la dinámica, porque él está en Guadalajara, en México, país, pero estaba en Guadalajara, ahí viviendo y trabajando en su congregación. Era parte de, me parece que es Opus Dei, y bueno, pues estaba en una parroquia asignado y estaba pues ejerciendo su vocación allá, y entonces, bueno, no tenía nada que ver con la empresa familiar per se, ¿no? Pero eran 8 hermanos. Y se podrán imaginar ustedes que hay una distancia de tiempo. Entonces hay una generación, esta es la segunda generación de la empresa, segunda. ¿Se acuerdan que había unos porcentajes? Por eso es tan importante ver, pues la primera, la segunda, cuál es el porcentaje de una otra, que es el 40%, y luego el 14% de la segunda y la tercera. Otra cosa, hay diferentes estudios, es decir, de los porcentajes. A lo mejor podrás tener el conocimiento de otros estudios, está bien, pero hay distintos estudios, pero en general lo que está diciendo es que hay un gran porcentaje de empresas que desaparecen de la segunda, de la primera a la segunda, y hay un mucho más grande porcentaje de empresas que desaparecen de la segunda a la tercera. Es decir, los pasos generacionales. Básicamente el punto que queremos decir es que el tiempo juega en contra de las empresas familiares. Por eso hay que ordenarlas correctamente para que la justicia y la armonía puedan estar reinando lo antes posible, desde la primera generación y desde antes, inclusive, que los hijos puedan estar pisando las empresas familiares. Eso es lo más importante, ¿no? Como les decía, un caso complejo, porque si son 8 hermanos, pues los primeros hermanos vivieron la empresa con el viejón, ¿verdad? Que así le llamamos en el argot, en el lenguaje de los consultores familiares. Y es como la cabeza, el que fundó, ¿verdad? Y el que dirige. Entonces, bueno, pues con el viejón estaban los mayores, y los mayores tomaron decisiones con el viejón, incluso hasta algunas decisiones que tuvieron que ver con la marcha del negocio, con el futuro del negocio en el paso transgeneracional. Los menores eran muy pequeños, e incluso tan pequeños que no conocieron realmente la historia, y entonces se quedaron con ideas
que no necesariamente eran las correctas, ¿no? Y que después pues hacían ámpula en el tema de pues no saber si había justicia, y pues no, también que atacaba mucho al tema de la armonía. Ahorita lo van a ver en breve, vamos a comentar un poquito sobre los detalles que están súper interesantes, ¿no? Se trataba de bueno, en la primera generación, y se los platico muy rápido, pues básicamente pues tenía el señor 8 hijos, básicamente con las crisis, esta persona, este señor, pues llega a perder todo con el tema de las crisis, y literalmente estaba caminando por la calle y estaba pues buscando, básicamente tuvieron que vender el carro de la familia y el carro de la persona, del señor y tuvo que vender el carro de su esposa para poder sobrevivir con tanto niño, ¿no? Y él pues sin trabajo. Estaba caminando literalmente por la calle, literalmente, y ve pues que hay un lote de carros usados, y ve un carro que pues está bien, o sea, está bonito, ¿no? Y dice, vaya, está muy padre ese carro, ojalá, pues voy a platicar con la persona a ver qué, a ver si necesita algo, ¿no? Y pues esta persona estaba vendiendo unos llaveritos, y pues para poder bien ver si podía subsistir, o sea, literalmente así estaba, ¿no? Y entonces entra con el lotero de carros y le dice, oye, pues, ¿no quieres unos llaveritos pues, para que lo puedas dar cuando vendes un carro, y pues el llavero con tu nombre y cosas por el estilo? Y dice, mira, no, llaveritos no necesito. Lo que yo necesito es alguien que me ponga un techito aquí, porque pues hace muchísimo sol y se están comiendo a los carros y demás. Dice, ¿necesitas un techito? Yo lo pongo. En su vida este señor había puesto un techo, nunca. Pero dijo, qué tan difícil debe de ser, yo creo que yo puedo poner el techito, ¿no? Y me dicen, y le decían, bueno, ¿por qué necesitas un techito? O nadie te ha cotizado un techo, o sea, no sé cuánto vale. Y dice, sí, ya me cotizaron, me dijeron que me lo dejaban en tanto, y pues nunca se aparecieron, o sea, realmente no se aparecieron nunca. Di un anticipo y se robaron el anticipo, y pues no me han puesto ningún techo, y eso es lo que me urge ahorita y ya no sé ni qué hacer. Entonces dice, yo te lo voy a poner. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Y dice, pues mira, yo no, acabo de vender el carro de mi esposa. Si me das ese carro, yo te pongo el techito. Y dice, ok, trato hecho. Y nada más a la palabra. Con eso, el Señor le dio las llaves del carro y le dijo, aquí está, en señal de que este es nuestro trato. Ten este carro, llévaselo a tu esposa y ponme este techito, ¿no? así se hizo. Esta persona realmente podía generar la confianza, y era una persona realmente muy recta. O sea, agarró el carro, imagínense la emoción de ver que llega el carro a la casa cuando el señor salió a pie, ¿verdad? Y acaba de cerrar el primer negocio. Bueno, el techito, le tuvo que hablar a un compadre de él, que era ingeniero civil, y le decía, oye, ¿cómo se pone un techito, no? Y bueno, pues ya le dijo, mira, vas a hacer esto y esto y esto, y comprar estos materiales y hacer esto y tal. Bueno, pues ahí como pudo logró comprar los materiales y lo hizo en un tiempo récord. O sea, fueron como 3-4 días, estaba hecho el techito, y de hecho pues incluso había un extra al final. El carro no pagaba todo el techo, sino que pues había una extrecita ahí al final, y pues logró poner ese techo en un tiempo récord, y lo puso pues muy bien hecho, muy bien puesto y demás, ¿no? Él mismo se aventó a hacer todas las cosas, ¿no? Y después de eso, bueno, pues buscó, oye, pues ¿quién más necesita un techito? Pues mira, tengo un amigo, tal, y pues ya empezó a poner más techitos y más techitos en todos lados, y eran como estructuras general con un techo de lámina, ¿no? Y se empezó a especializar en eso, y empezó a sacar dinero, y realmente empezó a funcionar cada vez más y más grande. Bueno, pues con el tiempo, con los años, se empezó a sofisticar más en ese negocio, y terminó haciendo bodegas. En general, él empezó a construir bodegas y bodegas, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Con el tiempo
generó una constructora que se dedicaba a hacer bodegas industriales, o sea, ya con los años y los años, ¿no? Y ahí fue donde se empezaron a trabajar los hijos más grandes, sobre todo el mayor. El mayor empieza a trabajar con el papá para hacer esas bodegas y empieza a ser socio del papá, pues porque el mayor se casó, mientras que había todavía hermanos chiquitos que no sabían ni cómo estaba la situación. Digo, esto lo describo porque la historia es muy interesante al final, o sea, realmente te dice el tema de la armonía, ¿no? Porque no había injusticia, pero sí había falta de armonía. Por eso es tan importante ese tema, ¿no? Y entonces se asocian el papá y el hijo mayor y empieza a ser una constructora pues, que es muy próspera y empieza a funcionar muy bien, ¿no? Con el tiempo el papá empieza a entender cómo funciona el negocio de las bodegas y se le hace una muy buena idea el empezar a desarrollar bodegas y que esas bodegas pudieran generar una renta, que esa renta pudiera generar un ingreso en las compañías y que ese ingreso fuera utilizado para comprar más terrenos y construir más bodegas y que fuera creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces empezó a generar ese tipo de desarrollos, vamos a decir, pero con inversión propia, para que fueran una especie de desarrollos patrimoniales. No siempre he visto algo por el estilo, pero pues esto es un ejemplo, ¿no? de una inversión que va a ir creciendo con el tiempo. Con el tiempo, bueno, pues el tiempo pasó, pues falleció este viejón, los hermanos empezaron sobre todo los mayores, empezaron a manejar la constructora, nacieron otras constructoras con otros hermanos y empezaron a crecer el patrimonio de una manera importante. Entonces, realmente fue como una forma de evolución hacia esa segunda generación. Bueno, luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en general con el tiempo? Bueno, pues con el tiempo empezó a haber una dinámica en donde pues empezaba a haber algunos roces, porque bueno, ya estaba la tercera generación también, no entrando en el negocio, pero sí había ciertas necesidades, porque había hermanos que tenían muchos hijos también, y había otros hermanos que no tenían hijos, que no se habían casado. Entonces había como una disparidad de necesidades, por así decirlo, y pues trataba, sobre todo la viuda en sí, o la señora, la que estaba en vida, pues trataba de ver cómo podía de alguna forma armonizar todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues era complicado. Entonces había algunos hermanos que les iba súper bien y había otros que no les iba muy bien. Aunque pues todos eran dueños de un patrimonio que ya era un patrimonio de millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues continúa esta vida de empezar a tratar de armonizarse de una manera a lo mejor artificial, por así decirlo, evitando los conflictos, evitando las complicaciones, pero luego empieza ya a haber algunos roces importantes dentro de los hermanos y diciendo, oye, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo podemos al final el poder continuar como familia o tener pues un final de negocio, es decir, deshacer el negocio de una manera pacífica, en donde pues nuevamente o salvamos la familia o salvamos la empresa? Y esa es como esa disyuntiva o esa, que vamos a decir, pues sí, básicamente paradoja, ¿no? Que no sabes realmente qué hacer, o sea, o la familia o la empresa. Y pues como te decía, al final, cualquiera que elijas va a afectar a la familia, siempre. Y creo que no fue con este caso como lo entendí, pero sí hicimos todo para poder salvar las dos cosas, o la familia, que tiene que ver con la empresa, ¿no? En este caso, ya estábamos nosotros como muy evolucionados en nuestro entendimiento de los negocios familiares, y creo que eso es algo que me gusta mucho de este caso en específico, ¿no? Que pudimos realmente con este entendimiento pudimos establecerlo y pudimos formar a los criterios de la familia y de los miembros de la familia de una forma que hubo paz,
Y esa es nuestra idea, ¿no? Propuesta única de valor, me acuerdo que va a trabajar con empresarios de fe para para que encuentren la paz con una estrategia que les ayude a crecer sus negocios, optimizar sus operaciones y activar el piloto automático sin traicionar sus valores. Y creo que ahí es donde les ayudamos a ellos a encontrar la paz. Y este fue el acomodo con el que comenzamos. Es decir, bueno, después del Discovery Tour, es decir, del tour de descubrimiento, en donde fuimos uno por uno realmente encontrando sus inquietudes, sus dificultades, lo que habían vivido, y por eso entendimos que esta disparidad de información, de donde los mayores habían vivido ciertas cosas que no sabían los menores, y los menores tomaban como si hubiera habido ciertos abusos con los mayores hacia el resto de la familia, y por eso los mayores les iba mejor que a los más jóvenes, ¿no? Y fue justo en este Discovery Tour donde empezamos a encontrar todo ese tipo de inquietudes, que al final pues íbamos realmente a comenzar estas sesiones familiares en donde pudimos juntar a todos y pudimos establecer este entendimiento. Decíamos, la clave que hemos encontrado nosotros para generar estas familias o esas empresas familiares es separar dos contextos. Y aquí te doy, creo que esto es el Golden Nugget, realmente el insight más importante de este episodio, y creo que es el insight más importante del mes. Y el secreto es en separar dos contextos que de forma natural, es decir, si los dejas así, conviven y chocan entre sí en los dos ámbitos de la vida familiar. ¿A qué me refiero? Dos contextos. Uno es el contexto familiar, y digo, una cosa es el family office o la oficina familiar, que nuevamente no tiene que ver con una oficina física, ¿verdad? Pero es la oficina, la organización familiar, el family office. Y otra muy diferente es el portafolio de esa family office, que en este portafolio son las empresas familiares, que puede ser una o varias. Pero lo más importante es poderlo separar en la mente, en los constructos de los miembros de la familia. Es decir, hay una family office que va a tratar temas de los negocios de la familia, pero no necesariamente el contexto es empresarial. Es sobre la familia. Y la familia tiene un portafolio que tiene que ver a lo mejor con bienes raíces, con terrenos y cosas por el estilo. Tiene que ver con empresas que la familia pueda poseer. Pero el contexto es family office, es la familia, es la oficina familiar. No sé si se entiende aquí. Es decir, es un lugar en donde nos vamos a reunir y vamos a ver cómo van los negocios familiares y cómo van los portafolios a lo mejor de bienes raíces. Y también vamos a ver temas de convivencia familiar. Eso es muy importante. Oye, las vacaciones, hay cosas que ya hemos aprendido que son buenas, son best practices, vamos a decir, de las familias, de las family offices. Por ejemplo, cómo va a trabajar, si hay una posibilidad, cómo va a trabajar el tema de los seguros, ¿no? De la administración de los seguros. ¿Por qué? Porque suele pasar que si a alguien le pasa algo muy fuerte y no tiene un seguro, no tiene una adecuada cobertura, entonces pues va a requerir que otros miembros de la familia tengan que apoyar de alguna forma, y entonces se desestabilizan las finanzas. Entonces el family office va a ver esas coberturas, cómo vamos a poder pagar las coberturas de seguros en la familia, ¿no? Otro tema también importante que me ha tocado, sobre todo en las family offices de fe, o sea, en las empresas familiares de fe que se organizan en una family office, es el tema de las vacaciones familiares. Acuérdense que toda esta consultoría familiar o negocios familiares tiene que ver con mantener a la familia unida, porque la familia y la empresa es lo mismo, y la empresa está ayudando a la unidad familiar. Entonces, en el family offices yo siempre recomiendo que se hable sobre las vacaciones familiares. ¿Cómo se va a vivir una vacación familiar? Todas las generaciones, pues en la primera, segunda y tercera, que se puedan ir a algún lugar para poder mantenerse unidos y vivir
experiencias familiares. Es muy importante también para ese tema, ¿no? Otro de los best practices es el tema de la educación. Oye, me ha tocado en donde hay family offices donde hay una posibilidad también que pueda ser apoyado la educación, y sobre todo en México, en el norte de México, la educación es carísima. Yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? Pero la educación es muy cara. Entonces, la family office normalmente dirige partidas para poder estar ayudando a las familias en el tema de la educación, y también puedan recibir una educación muy buena que eventualmente va a ayudar a la familia también. Si se entiende esto, es decir, si la family offices invierte en el talento, en formar el mejor talento posible, en sus fuerzas básicas, vamos a decir, en unos años el paso transgeneracional va a ser mucho más rico, porque va a haber mucho talento de donde escoger, ¿no? Otra de las cosas también que hacen las family offices de fe es justo promover que puedan los hijos poder tener más hijos, o sea, que las familias puedan ser un poco más grandes, porque juega también a favor en el tema de, y visto esto desde un punto estratégico, juega a favor el poder tener mucho más talento que pueda ayudar a un paso generacional y a un éxito mayor en el plano profesional, en los portafolios, ¿no? Es decir, hay más gente, hay más talento, entonces hay más unidad. Entonces, pues invierten, como les decía, en el tema de seguros, en el tema de vacaciones, en el tema de educación, ¿no? Es muy importante. Después de eso, pues hay varios temas o rubros que van ya eligiéndose dentro de la family office, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas, y aquí fue propuesto, por ejemplo, para la familia Fernández, es que en su family office pudiera haber una especie de incubadora de negocios. Y entonces, bueno, pues había de repente la tercera generación que no está metido en los portafolios importantes porque estaban muy jóvenes, porque no habían todavía terminado alguna maestría o cosas por el estilo. Pues se ayudaba, o la propuesta era que pudiera haber una especie de incubadora de negocios en donde se pudiera estar dando una ayuda en cuanto a mentoría y en cuanto también recursos financieros para empezar a generar de parte de la familia unas empresas familiares pequeñitas que pudieran ser candidatos en un futuro a formar parte del portafolio, y obvio en justicia y en armonía, generando los beneficios para quien estuviera involucrado mayores, pero al final que todo el mundo pudiera ganar de ese emprendedurismo que pudiera haber dentro de la familia, y de esa forma pues ayudar que continuara navegando pues toda la familia junta, ¿no? Es decir, ese es un cuarto rubro, pero habrá otros rubros, y ha habido otros rubros que pues, en nuestra carrera como consultores de estrategia de negocios hemos encontrado en estas familias a que puedan desarrollarse de esa forma, ¿no? Bueno, este es el ámbito de family office, o sea, una familia, una oficina familiar que puedas tener un ritmo y unas rutinas, un ritmo para reunirse con unos contextos y unas rutinas que cada quien tiene que hacer para que esto funcione. Y el segundo y muy importante ambiente que se manejó también con los Fernández era justo el de el portafolio. Ahora sí hablemos de lo que todo el mundo llama empresas familiares. Y ahí sí ya es un tema tiene que haber un delegado, vamos a decir, de todo este portafolio o de ciertos portafolios, porque hay, por ejemplo, como sucedió y lo habíamos comentado en la familia García en la semana pasada con Ámbar Capital, pues había una división de rubros, o sea, había un portafolio de una empresa muy grande, había un portafolio de varias empresas un poquito más chiquitas, y había un tercer folder, vamos a decir, de portafolio de bienes raíces, ¿no? Bueno, en este portafolio de los Fernández, pues había el tema de las bodegas y de la constructora. Y había otras constructoras que hacían trabajo para las bodegas, pero que no eran de la familia en sí. Entonces había como que algunos hermanos tenían como sus empresas por su lado, y está bien,
¿verdad? O sea, yo hubiera dicho, oye, ¿cómo podemos integrar todo para que todas las empresas puedan crecer más y puedan ser más prósperas y que la empresa y la familia completa pueda ser más próspera? Pero al final, bueno, tratamos de hacer las cosas muy sencillas y como paso cero, pues simplemente ver estos ambientes separados, el family office y lo que es el portafolio, ¿ok? En el portafolio no todos los familiares tendrían que estar dentro. Eso es muy importante. El portafolio, yo siempre diría que hay que mantenerlo lo más profesional posible. Es decir, lo que haya los menos familiares posibles. Que puede haber familiares, sí, pero tiene que haber los mejores posibles. Tendría que un familiar ser el mejor para la posición en específico. Claro que puede haber una mayordomía y ahí tiene que ser familiar de las empresas. Por eso decía, entre más niños haya y mejor formados estén y mejor cubiertos financieramente por tema de los seguros, entonces la perpetuidad de la familia puede tener una mejor posibilidad de éxito, ¿no? Por eso hablaba sobre estos temas, ¿no? Pero en el tema del portafolio, yo no recomiendo que todos estén porque tengan que estar. Si están es porque son los mejores y no hay otros. Y coincide que profesionalmente no se encuentra un mejor candidato para esa posición. Pero si no es así, definitivo, yo siempre recomiendo que haya un proceso de profesionalización dentro de las empresas. Las empresas van más rápido y son más fáciles de hacer, bueno, sí, pero también de operar. Yo les digo una cosa, ¿qué pasa entonces con un familiar que sale de un portafolio, de una empresa portafolio? ¿Deja de ser de la familia? No, entra en la dinámica de family office para hacer algo o para estar como alguien que esté siendo un testigo de lo que está ocurriendo. A lo mejor no tiene una función en específico, a lo mejor sí, pero definitivamente es parte dueño por llevar el apellido. Y tendrá que haber algún sistema de compensaciones. Eso es bien importante, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar en un portafolio. De esa forma podemos profesionalizar. Ahora, sí me ha tocado varias veces que pues un miembro de la familia es por lo menos tan bueno como cualquiera de allá afuera. O mejor, por ejemplo, alguien bueno, lo comentamos la semana pasada con la familia García, donde Mauricio pues era el director general de esta compañía y la verdad es que no se encontraba nadie mejor. Yo lo conozco, es un avión, realmente es una persona súper talentosa y es parte o el director general de una empresa del portafolio de la familia y está perfecto, ¿no? Porque claro, si vas a escoger entre un profesional que no es familiar y un profesional que sí es familiar, pues obvio que elegirías un profesional que sí es familiar, si es que tiene el deseo de desarrollarse en esa área, ¿no? Entonces, es algo que créeme que cuando separas ese contexto y las conversaciones de temas familiares que son sumamente importantes, son los más importantes, es mucho más importante que el tema profesional. Eso es lo que tenemos que aprender a ver, ¿no? Se pueden generar en un ambiente de family office, es mucho mejor. Y las conversaciones profesionales pueden estar en el contexto profesional, también es mucho mejor. Con esto, en este caso de la familia Fernández, fue una bendición de Dios, de verdad. El entender todo esto que estoy hablando fue para ellos algo que les abrió la puerta a las conversaciones importantes. Recuerdo al final, ya como para ir cerrando, me acuerdo al final que estábamos hablando sobre estas historias de pues cómo comenzó el negocio familiar en una generación anterior. Y hablábamos también sobre cómo íbamos a generar el portafolio, qué sí era portafolio y qué no, porque pues hay que recordar que la constructora, por ejemplo, la mayoría la tenía el hijo mayor
y había un porcentaje que era del papá, que ese porcentaje sí pasa a ser parte del portafolio de la empresa familiar, que también se puede completamente, porque hay que recordar que también pues los hijos tienen un núcleo familiar y ese núcleo familiar pues también puede ser generado o puede ser organizado en una family office. No tiene que haber una única family office, sino que puede ser la family office que concentra a esa generación y luego otras family office que puedan estar relacionadas también con esta primera, pero que estén concentrando otro núcleo familiar. Y esa es la idea. O sea, al final del día siempre tenemos que generar prosperidad, siempre comenzando con la justicia y la armonía, y pues que pueda ser también reflejada por esa bonanza financiera. Y eso es como la idea. Esa creo que es la mejor forma de poder mantener una family office realmente sana, que pueda llevar adelante pues esos valores familiares, ¿no? ¿Qué hicimos con los Fernández? Pues hicimos de inicio pues todo este proceso que les decía del Discovery Tour y llegamos hasta esta comprensión, esta reorganización de todo este ecosistema familiar, family office o la oficina familiar, y luego los distintos portafolios y su acomodo. Y siempre comenzamos por algo que llamamos el ADN familiar. Y nuevamente es el ADN cultural de la familia y los 5 principios fundamentales para poder tener este debo, no debo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues empezamos a, como les decía, a generar esta estructura de la family office, a tomar decisiones y a empezar a bajar lo que llamamos nosotros los estatutos familiares o los acuerdos familiares. No son estatutos todavía, no es una constitución familiar, pero son acuerdos familiares. Acuerdos familiares que después tienen que ser pues, ratificados, pero también estructurados y documentados y ejecutados por profesionales en el ámbito legal, para que realmente estos acuerdos se puedan formalizar. Eso es justo la idea, ¿no? Pero nosotros somos, vamos a decir, que el regalo de Navidad de cualquier despacho legal especializado en empresas familiares. ¿Por qué? Porque nosotros acortamos sus tiempos y sus dificultades. Nosotros somos los que cerramos los acuerdos para que luego estos despachos legales puedan ejecutar pues, fideicomisos, bueno, la constitución familiar tal cual, fideicomisos, contratos y acuerdos que puedan estar reflejando estos acuerdos familiares que se generaron en estos contextos que son probados y son muy saludables para las empresas familiares para que puedan estarse perpetuando en el tiempo y en las generaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues terminamos con este ADN familiar. Ahí salieron todas esas historias. Ahí recuerdo que hubo estos diálogos, le llamamos drama y conflicto, ¿verdad? Y no es realmente como un pleito familiar, ¿no? Muy al contrario, pero se quedó ese drama y conflicto, esta comunicación abierta en donde podemos externar las inquietudes de todos los jugadores y donde se puede confrontar en el buen sentido, porque confrontar no es una connotación negativa, sino se pueden de alguna manera confrontar esas inquietudes y resolver. Entonces tuvimos mucho ese drama y conflicto en donde los pequeños decían, o los más jóvenes, que ya no era, nadie era pequeño, ¿verdad? Pero los más jóvenes empezaban a echarle en cara, oye, pues es que tú pues te quedaste con la empresa de mi papá y porque hiciste esto, digo, de verdad yo no te lo reclamo, pero yo siempre lo sentí así. Oye, fue increíble cuando esos diálogos donde el hermano mayor estaba explicando la realidad de la situación y cómo él le había tocado salvar negocios de su papá y que su papá pues le había ofrecido a cambio porcentaje de las acciones, pero que si él no le hubiera entrado, entonces no hubiera habido negocio y no hubiera habido empresa ni patrimonio que hubiera sido perpetuado en el tiempo. Entonces no era un abuso, era más bien una falta de comunicación. Por eso es tan importante estas 2 columnas,
porque en sí no había injusticia, había justicia ahí. De hecho, el hermano mayor había realmente salvado los negocios familiares, había justicia ahí, pero no había armonía, porque no había habido una dinámica de family office donde se pueden dirimir ese tipo de contextos. Y no puedes estar hablando de eso en la oficina donde se está decidiendo si se construye o no se construye una bodega, donde hay otros profesionales ahí. ¿Estás de acuerdo con eso? Tiene que haber un espacio seguro para poder hablar sobre estos temas familiares y esos temas que realmente pues se han quedado con los años y pues se han, vamos a decir, causado una infección, ¿verdad? Y que después se podía causar algo mucho más catastrófico, ¿no? Al cuerpo familiar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De alguna manera. Entonces, por eso es tan importante realmente trabajar también en la armonía. No se va a dar automático. Yo lo vi, yo lo veo y con esto te lo estoy ejemplificando. O sea, aunque tú operes de manera justa, tiene que haber un esfuerzo hacia la armonía. Es decir, comunicar esa justicia y realmente que haya esos acuerdos y compromisos para poder perpetuar la familia, el negocio familiar o el family office y su portafolio en el tiempo, y que pueda haber pasos transgeneracionales que sean saludables y que realmente sean sólidos, que eso es lo que estamos buscando, y que al final traiga a todos pues una paz y una felicidad literalmente, como empresa familiar, y esas ganas como nos pasó y hablábamos la semana pasada, como nos pasó con Ámbar Capital y la familia García, cómo pudieron, cómo al final pues el hermano quería volver, y porque pues estaba viendo que todo estaba en su lugar y quería realmente pues experimentar también ese desarrollo, esa prosperidad en familia, que al final pues todo el mundo estamos buscando como personas, ¿no? Y como hijos de Dios. Entonces, bueno, pues básicamente creo que ese es el caso. Hay algunas creo que posibles situaciones que se pueden presentar en este paso, en donde pues ya se definan family office y demás. Y una de las cosas que yo te recomiendo completamente es que si haya un mayordomo de esa family office. No tiene que ser pues los papás ni la gente más a lo mejor con más autoridad dentro de la familia, pero sí es alguien que realmente pueda lograrlo. Y ese mayordomía va a ser sobre todo coordinando las juntas, las reuniones, las sesiones, la serie de sesiones que va a tener en el año esa family office. Créeme que es el servicio más valioso de todos, más incluso que dirigir las empresas del portafolio. Créeme, es más importante eso, porque al final de ahí va a salir la justicia y la armonía que va a permear y hacer prosperar a todas las empresas. Yo sí te digo una cosa, sin armonía no hay rentabilidad. Eso es un axioma que yo lo veo en estos 20 años. No ha habido alguien que me rebata algo por el estilo. La armonía es el ingrediente fundamental y sine qua non, como dicen, o sea, sin eso no hay rentabilidad. Y ese axioma, esa ley se cumple en todos lados. O sea, no tiene que ser tampoco algo que tenga que ver con el negocio familiar. Entonces, esa armonía pues se gesta a partir de la justicia, y eso sucede en el family office, no sucede en el portafolio. Eso te lo dejo así tal cual, apúntalo, llévatelo de tarea, ponlo escrito ahí en el mural de la familia, lo que sea, ¿no? Pero la armonía es el generador de rentabilidad, y la armonía emana de la justicia que se suscita en el family office. Por eso es tan importante. Eso es uno de los principales problemas que podemos tener, en donde estamos todos ocupados y preocupados por a lo mejor los negocios familiares, los portafolios,
y no estamos ocupados en lo que creemos que nos genera el dinero directamente. Pero créeme, ese es el punto medular de una empresa familiar, su family office, tal cual. Si tú tienes family office, yo inmediatamente pregunto por eso y dice, no, pues es nomás la empresa y estamos metidos todos. Entiendo perfecto cuál es el paso 1 que tenemos que hacer en una consultoría familiar cuando vemos este tipo de cosas, ¿no? Si queremos crecer, tenemos que generar el motor del crecimiento, y el motor del crecimiento está fuera de esta empresa. Y el motor del crecimiento se llama Family Office. Tal cual. Entonces, bueno, pues creo que con esto podemos cerrar este episodio en un muy buen momento de la plática que estamos teniendo aquí contigo. Nuevamente te motivo a que puedas realmente hacernos cualquier comentario que tú tengas. Por favor, comenta las preguntas que tengas, las situaciones que te han ocurrido, todo lo que tenga que ver con inquietudes que puedas tener tú en tu empresa. Si es en este caso, bueno, pues es una empresa familiar. No tiene que ser empresa familiar. A lo mejor aprendiste algo hoy que te resuena dentro de tu organización. Por favor, escríbenos, pregúntanos cosas para que nosotros podamos conectar contigo, entender qué es lo que te está resonando, qué es lo que estás necesitando el día de hoy para poderte ayudar de alguna forma en los próximos episodios y poder enriquecer esto y que realmente sea un lugar en donde tú puedas extraer el valor que tú necesitas para que tu empresa de fe pueda crecer y para que tú puedas vivir la vocación que Dios te ha llamado a vivir como empresario de fe. Nuevamente, bueno, pues no, antes de despedirnos, te hablo de este link que estamos poniendo ahí en la descripción. Si estás viendo esto en el canal de YouTube o si estás escuchando por medio de nuestra plataforma de Spotify, hay una sección ya de comentarios. Ahí vamos a poner el link para la liga, el enlace para que tú puedas entrar a este grupo de WhatsApp. Vas a poner tu nombre, tu correo electrónico y vas a poder entrar a ese grupo de WhatsApp en donde vas a recibir los audios diariamente de 10 minutos de meditación con Jesús basado en las lecturas del día de la misa desde una perspectiva empresarial, una perspectiva de empresarios de fe. Es el paso 0. Todo lo que hemos hablado no funciona si tú no tienes una relación personal con el Señor y comienza estando con el Señor 10 minutos. Lo mejor es si estás en el Santísimo con tus AirPods, escuchando estos 10 minutos con el Señor. Cristo en vivo. ¿Por qué se llama Cristo en vivo? Porque son vivos en YouTube, en donde vamos a estar desarrollando esta reflexión y esta meditación desde el punto de vista de empresarios de fe. Esa es en general la idea, para que tú puedas estar ahí. Oye, ¿no puedo? Bueno, pues puedes estarlos escuchando mientras estás manejando, haciendo ejercicio o haciendo alguna otra cosa, para que tú puedas estar realmente cumpliendo ese paso 0, ese primer paso, para hacer crecer tu compañía, tu empresa de fe. Muy bien, bueno, pues recuerda, como te decía, suscribirte a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Si estás en tu plataforma de Spotify, por favor ponle 5 estrellas para poder seguir creciendo en contenidos y poderte dar el contenido que más necesitas tú para poder crecer. Gracias por acompañarme el día de hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.